Buenos días, amados. Dios los bendiga grandemente. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo amanecer porque hoy tenemos otro nuevo día, otro día más de vida. Y vamos a darle gracias a Dios porque hoy estamos aquí para escuchar su palabra. La palabra que Dios nos ha dado en esta mañana, la palabra que Dios quiere ministrarnos en este devocional de sábado, aquí en cuarentena, guardados para el Señor. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo por la bendición de poder compartir el mensaje y vamos a pedirle a Dios en oración que Él tome el control absoluto de esta oración, de este devocional, de esta lectura, porque el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos, llevarnos a esa estatura, a ese conocimiento, a esa plenitud, a esa revelación de la palabra. Entonces vamos a orar allá a las personas que están conectando. Rocío Hooker, que ya veo que llegó. Dios la bendiga, estemos orando y pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre en esta mañana. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios, porque estamos aquí, Señor, nuevamente, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para oírte tu palabra de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego este momento, Señor, este devocional, Padre. Te doy gracias, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, Dios mío, a buscar esa presencia tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Y te pido, Dios, que hoy nos hables, nos ministres, nos exhortes, Señor, y que podamos entrar en esa plenitud tuya, en esa presencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vea a Denisita Romero allá. Dios te bendiga, Denis, por estar ahí. Nelicita, la señora Flor, bueno, los que están llegando. Bendito sea Dios, Dios los guarde, Dios los bendiga. A Natalia Santana, también Dios te bendiga por ahí, por estar ahí orando, intercediendo mientras compartimos la palabra de Dios, ese mensaje que hoy Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a seguir con el estudio de las iglesias. Anoche mi esposita estuvo compartiendo un mensaje de bendición para la gloria de Dios. Entonces ya vamos a retornar hoy o a retomar los temas de las iglesias. Hoy vamos a ver la quinta iglesia de Apocalipsis. Recuerde que estas iglesias nos representan a nosotros en todos los tiempos. Fue un mensaje que el Señor dio a las iglesias, a las 7 iglesias, por medio del apóstol Juan, tomado él en el Espíritu y llevado a la presencia del Señor, a la presencia del Espíritu Santo, para revelarle lo que iba de acontecer en la iglesia, en la obra de Dios, en todos los tiempos. Luego esta palabra es vigente para todos nosotros como iglesia. Es una palabra que Dios nos ha dado para compartir, y hoy vamos a ver la iglesia de Sardis. Entonces, tengan ahí su esfero, su cuaderno y su Biblia para que ustedes anoten todo lo que más puedan aprender y estudiar. Aquí aprendemos todos estudiamos. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro Señor. El Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que nos enseña cómo orar, cómo interceder. El Espíritu Santo está aquí manejando la iglesia, la obra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo es el regalo maravilloso que Jesús nos dejó cuando salió, cuando se fue, y le dijo a aquellos que estaban allá, cuando él partió como 500 personas, dijo: es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, no se angustien, que les mandaré al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él está con nosotros. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios aquí, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Hoy vamos a tratar sobre la iglesia de Sardis. Vuelvo y les repito, esto aplica a nosotros. Esto no era para hace 2000 años, para una iglesia que estaba en pecado, estaba pasando por una situación, sino que eso es lo que pasa actualmente en la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Esto que hemos venido hablando son temas que aplican a nuestra vida, nos afectan, que tenemos que reconsiderar, recapacitar, pedirle perdón a Dios porque hemos vivido, estamos viviendo esto y no nos hemos dado cuenta, o no hemos reconocido, o tenemos un velo y no podemos ver lo que está pasando en nuestras vidas como iglesia. Acuérdense que la iglesia no la forma las 4 paredes que están desocupadas hoy en día por la cuarentena, sino que la iglesia la forman ustedes, las familias que se congregan en las iglesias, las familias, las personas que están
convertidas a Cristo, que la sangre del Cordero las ha marcado. Esa es la iglesia, y esta palabra viene para la iglesia universal en este planeta que está en este momento en una cuarentena, en un acuartelamiento de primer grado de parte de Dios para repotenciarnos en el Espíritu Santo y prepararnos para el último avivamiento que viene sobre la tierra. Entonces vamos a entrar en la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Arrancamos bien, ¿no? Bueno, primero vamos a mirar qué significa Sardis. Sardis significa los que escaparon. Sardis significa los que escaparon, los sobrevivientes, el remanente. Eso significa Sardis. En esta cuarentena, en el último periodo de avivamiento, va a haber un grupo de sobrevivientes, de los que escaparon, remanente de Dios, que va a quedar para trabajar en la obra de Dios. Y cuánto diera para que ustedes y yo seamos parte de ese remanente de Dios, ese remanente que Dios va a tener para poder compartir la palabra. Ojalá Dios se apiade de nosotros y nosotros recapacitemos y nos arrepentamos y pidamos perdón y busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser parte de ese remanente. La iglesia de Sardis es la iglesia que hoy en día está viviendo esto mismo que pasaba. En Sardis se está viviendo la iglesia actualmente. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, a las iglesias, a la iglesia en la tierra. El Señor está hablando esto y dice aquí: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y sigue diciendo ahí: y las 7 estrellas. Estamos hablando aquí algo que está pasando con la iglesia y con el Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, y no sobra decir que el Señor conoce mis obras, conoce sus obras, mi hermano. Él sabe lo que usted hace. Él conoce. Si yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiere decir eso de que tiene nombre que vives y estás muerto? Que viven del recuerdo de lo que dice Eclesiastés 3:15. Lo que fue ya es, y lo que ha de ser también ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Eso está en Eclesiastés 3:15. Hay gente que se la pasa viviendo del recuerdo y cantando eso que por ahí la gente canta, que cuando yo tuve, te mantuve y te di. Se la pasan recordando su pasado, recordando sus éxitos anteriores. Yo antes tuve, yo compré, yo tuve esta casa o esta finca, este carro, este dinero, esta carrera. Piensan en lo que tuvieron, pero aplicado a la iglesia de Sardis es que esta iglesia tuvo un avivamiento, tuvo un comportamiento genuino con el Espíritu Santo, tuvo una relación perfecta con el Espíritu Santo, vivían en una comunión tremenda con el Espíritu Santo, pero ya no la tenían. Por eso aquí dice que tienes nombre de que vives, o sea, vive los recuerdos de lo que fue alguna vez, pero estás muerto. O sea que hoy en día, tú que tuviste un avivamiento en algún momento de tu vida, yo que tuve un avivamiento, que vivía de ayuno en ayuno, orando, buscando, clamando, lloraba, oraba, buscaba, sentía la presencia, el fuego. Mire, para comenzar este ministerio con mi esposa, si no hubiéramos tenido una comunión con el Señor, nosotros no lo hubiéramos comenzado. Créeme que nosotros no lo hubiéramos comenzado. Pero ¿y dónde está ese fuego que algún día se prendió en mí, en ti? ¿Dónde está ese fuego? El Señor dice, aquí voy a detenerme en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, recuerdos, anécdotas espectaculares de tu vida cristiana, mi hermano. Pero estás muerto. Pero estoy muerto. Señor, como decía por ahí alguien, ay, 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 Dios mío. Ay, 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 que Dios nos está hablando, mi hermano.
que ya no tienes el gozo, la plenitud, estás tan ocupado, tan ocupada en los quehaceres de este mundo, en hacer dinero, en sostenerse, en pagar cuotas, en el mercado, en el arriendo, en las preocupaciones de este mundo, que se te olvidó tu primer amor, que se te olvidó quién eras, qué eras con Cristo, cómo era tu relación con el Espíritu Santo. Pero estás muerto. Dice aquí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estemos atentos, mis hermanos. Dice aquí, sé vigilante, como atalayas, en una garita, mirando con ojos adelante, atrás, a los lados. No sea que el enemigo se nos filtre y ataque la ciudad que estamos cuidando, el templo que estamos cuidando. Sé vigilante, hermano. Dios te está hablando hoy, hermano, por medio de esto. Si usted y yo estamos escuchando este mensaje es porque usted y yo necesitamos escuchar esta palabra. Dios no manda razones. Dios te está diciendo, Dios te está hablando, Dios me está hablando. Que seamos vigilantes en estos tiempos de cuarentena, estos tiempos finales, estos tiempos de angustia, en estos tiempos de necesidad. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que no han muerto en nosotros. Por eso usted y yo estamos aquí aún escuchando esta palabra. Por eso hay mucha gente que escucha esta palabra y aún le llega esperanza a su vida. Pero hay mucha gente, algunas personas que la palabra de Dios les ofende, les molesta, es un ácido para sus vidas, porque están tan moribundos, tan agonizantes o muertos espiritualmente que ya esto les molesta, la palabra de Dios. Todo lo que diga uno de Dios, de la Biblia, de la parte de Dios, les molesta. Por eso aquí el Señor nos dice y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Usted sabía que esta palabra perfecta significa en griego terminar, llenar, completar. O sea, allá en Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Dios empezó en mí la perfeccionará. Pero si usted dejó su caminar en Cristo a la mitad, dejó botado su llamado, lo tiene abandonado, usted está viviendo lo que vivió la iglesia de Sardis, hermano. Ha abandonado el primer amor, ha abandonado al Espíritu Santo. Vive del recuerdo cuando usted se convirtió, cuando usted era una persona llena de Dios en la iglesia, cuando usted servía, cuando usted decía al pastor, a los pastores, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Pastor, mire, aquí estoy, quiero servir, siento en mi corazón servir, tengo sed de servir. Pero ahora que tienes un ministerio, toca rogarles para que vayan al servicio. Hay gente que sirve en la iglesia de febrero a noviembre, porque diciembre y enero se desaparecen. En vacaciones de mitad de año se desaparecen. En la Semana Santa se desaparecen. Los puentes se desaparecen. Porque no tienen tiempo. Porque están ocupados en sus quehaceres. Pero un día tuvieron un primer amor. Que no había puente, no había Semana Santa, no había diciembre que los detuviera. Yo soy uno de esos. Yo servía en esos tiempos, a mí no me molestaba, yo era feliz sirviendo. A mí me tocó servir muchos 24 y 31 de diciembre en mi iglesia mientras todo el mundo estaba en sus fincas, o en sus descansos, en sus vacaciones, pero nosotros estábamos sirviendo y no me molestaba. Pero llegó un tiempo en que después, cuando me llamaban, decía, ¿y por qué yo? ¿Y por qué siempre me la dedican a mí? ¿Por qué a mí me llaman en 24 de diciembre, o un jueves, o un viernes santo? ¿Por qué no los otros? Sin darme cuenta que era un privilegio estar ahí. Cuando usted se carga porque tiene que ir, porque tiene que preparar una clase para los niños, que tiene que preparar alabanza, que tiene que buscar, que tiene que ir a la iglesia, que tiene que levantarse a orar, que usted se siente obligado, perseguido, es porque usted ha abandonado su primer amor y usted tiene una carga y usted está como la iglesia de Sardis. Vive del recuerdo de lo que usted fue alguna vez. Hay que completar, aquí dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdense que perfecto significa lleno, terminar, completar, cumplir, significa perfectas, delante de Dios. Y allá ustedes anotan Filipenses 1:6, que es la buena obra que empezó el Señor en ti,
la perfeccionará. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido, mi hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo has recibido. Y si tú has dejado de lado al Espíritu Santo, si no tienes comunión con el Espíritu Santo, estás muerto, mi hermano. Estás muerto. Este versículo 3 es muy tremendo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has oído? La palabra de Dios. O sea que el Espíritu que has recibido con la palabra de Dios, tienes el combo perfecto. Tú no puedes vivir en el Espíritu y abandonar la palabra de Dios, porque así no funciona. O no puedes tener la palabra de Dios y dejar el Espíritu Santo de lado. No lo puedes hacer, mi hermano, porque estás metido en un problema. Ahí dice, en ese versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor nos está advirtiendo, mi hermano. A veces Dios recoge gente para que no se pierda. Alguien preguntaba esta mañana que si nosotros los creyentes no somos inmunes a la enfermedad del coronavirus. No somos inmunes. Nosotros podemos morir del virus, nosotros podemos morir en un accidente. Mucha gente murió en las Torres Gemelas que conocía de Dios, cristianos auténticos. La diferencia es que usted y yo, si morimos, sabemos para dónde vamos y tenemos paz en el corazón. Pero la gente que no tiene paz en su corazón, que no sabe, que no entiende, que no cree, que ha anulado la palabra de Dios, a Cristo, la gracia de Dios, esos tienen miedo, porque su miedo en el espíritu es la perdición. Ahora, aquí el Señor habla de que tengamos cuidado, de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Hay gente muerta en la iglesia. Miren, este versículo, esta porción de la palabra, esta iglesia de Sardis representa en 1500 la Reforma Protestante. Solo palabra. La palabra de Dios. Dios bendiga a Martín Lutero y todo lo que pasó allá con la Reforma Protestante. Pero la vida del cristiano no es solo palabra, es palabra y espíritu. La relación con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo en combo con la palabra de Dios. Esta palabra, yo quiero leer una porción para completar esta palabra que Dios nos da acá. Vuelvo a repetirla, mi hermano. Allá en Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquel que cree que está vivo pero está muerto. Aquel que vive los recuerdos de lo que fue su cristianismo hace unos años. Aquel que tuvo una pasión por el Señor, por orar, por ayunar, por servirle, y que hoy en día se convirtió en una carga, en una persecución de los pastores o de los líderes o de las columnas que manejan los ministerios. Mira esa palabra, mi hermano, que es de parte de Dios, no es de parte mía. Es de parte de Dios. Voy a ir a Ezequiel capítulo 37, mi hermano. Ustedes, los que conocen la palabra de Dios, cuando uno escucha la palabra de que Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Cuando uno escucha Ezequiel capítulo 37, uno automáticamente se acuerda del valle de los huesos secos. O a mí me pasa eso, que cuando yo escucho Ezequiel 37 digo, Dios mío, ay, palabra dura. Y dice aquí, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profetice pues como me fue mandado, y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaban cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven, o sea, Espíritu Santo ven, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi Espíritu Santo en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esa palabra es perfecta como encaja aquí en lo que Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere ministrar y Dios nos quiere hablar aquí, que Dios coge estos huesos secos, esta iglesia seca de Sardis, esta iglesia que no quiere orar, que no quiere buscar la presencia de Dios, que no entra en ayuno, que no discierne los tiempos, que no se ha dado cuenta de lo que está pasando y por eso vive angustiada en la carne, en el alma, porque su espíritu lo tienen seco y contristado. Dios quiere coger estos huesos secos y darles vida. Dios está hablándonos, iglesia, mis hermanos, mire, Dios bendiga y la gloria sea para mi Rey eterno. Tú quieres, Señor, que nosotros seamos vivificados hoy, porque no podemos estar como la iglesia de Sardis moribunda. Había abandonado el Espíritu Santo, había abandonado la palabra, la presencia de Dios, ya no estaba ahí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice aquí el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Acuérdese que Sardis significa los que escaparon, los sobrevivientes, el remanente. Eso significa Sardis. Siempre habrá un remanente en la iglesia, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Uno ve a estas personas en la iglesia, son personas que son incondicionales, personas que trabajan para el Señor, que no están esperando que uno llame a lista para que sirvan, sino que saben su compromiso que tienen con el Señor. Son personas que le sirven al Señor directamente, son personas que oran sin que uno les diga que tienen que orar, son personas que velan sin que usted les diga que tienen que velar, tienen una comunión privada, íntegra, están orando, intercediendo por sus pastores, sus ministerios, la iglesia, el mundo, Israel. Lo que tenemos que hacer por nuestras autoridades, son gente que no tenemos que decirle lo que tiene que hacer, sino que está en la jugada, están orando, están buscando de Dios. Ese es el remanente del cual habla aquí, son personas dignas. Por eso el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No todos van a vencer. La palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que me dice Señor y hace la voluntad de mi Padre. Ojalá todos venciéramos, pero no todos van a vencer. Dios nos guarde y ojalá seamos del remanente que vamos a vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, mi hermano. Los que son auténticos, los que están verdaderamente marcados con la sangre del Cordero, los que tienen el Espíritu Santo, los que viven bajo la cobertura de la palabra, los que buscan la presencia de Dios, los que no se cargan cuando tienen que orar, servir, llamar, visitar, ir, abrir la iglesia, cerrarla, que hacen de últimas, llegar de primeras. Estos que no tienen carga sobre eso, tienen una bendición gigante. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré sus nombres delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere
hoy ministrarnos y hablarnos. Hoy Dios nos ha dado una palabra, mi hermano, para que usted recapacite, hermano. Este es un tiempo de quietud para pensar que su llamado es de parte de Dios. Aquí ha llegado mi nieto. Aquí estamos en casa, yo digo, bendito sea Dios, estamos en casa predicando, pero esta es nuestra familia, esta es nuestra realidad. Se acaba de levantar y quiere bendición del abuelo a que lo bendiga, y yo bendigo a mi nieto. Usted tiene que bendecir a su familia. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Mire, qué privilegio predicar la palabra desde nuestra casa. Nuestras casas se convirtieron en templos, en iglesias, en puntos claves para que la palabra de Dios nunca falte, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde. Yo bendigo a cada persona que está allá escuchando la palabra. Al embajador Héctor Galván allá en Sudáfrica está conectado. Señor embajador y pastor, Dios lo bendiga grandemente que está conectado. Yo sé que él es un hombre de Dios, un hombre lleno de la palabra. Dios lo está usando en sanidad. Está allá porque Dios lo llevó allá, y me alegra mucho, señor embajador y pastor, porque Dios está hablando también por medio de ustedes y sus pastores en Sudáfrica. Que Dios los guarde a todos los que están conectados ahí. Dios los bendiga grandemente. Que sea el Espíritu Santo bendiciéndolos, y pidámosle perdón a Dios porque hemos dejado que el primer amor se seque. Hemos dejado que el Espíritu Santo no maneje nuestros ministerios. Hemos abandonado, somos como valle de huesos secos. Y el Señor hoy nos está exhortando con eso. No vivan del recuerdo de lo que usted fue, sino lo que usted es. Que cada día su avivamiento sea más poderoso para con el Espíritu Santo. No se alejen jamás de la palabra de Dios. Dios bendiga. Nosotros somos bendición y somos templo de Dios, y hay un remanente que sobrevivirá. Entonces le doy gracias a Dios por sus vidas. Si Dios no dispone de otra cosa, esta tarde a las 6 de la tarde nos vamos a conectar con la nueva iglesia que viene, y con el mensaje que Dios nos está dando. Estemos orando y velando, porque son tiempos de restauración, de llenura del Espíritu Santo, para el último avivamiento que Dios va a hacer sobre la tierra. El Señor va a recoger multitud, una cosecha gigante de gente del mundo, de gente gentil, y va a rescatar mucha gente que se había enfriado en la iglesia. Va a volver a darle vida, como en Ezequiel 37 del 1 al 14, el valle de los huesos secos. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones, y Dios los guarde, y que tengan un buen día en Cristo Jesús. Amén. Despídete de todos, papi.